ahí lo jurídico es lo que le pone limitaciones al psicólogo forense y es lo que también le da como otros alcances. Entonces, en esa línea vamos a ir viendo algunos artículos, alguna terminología. Buenos días, Noida. Entonces, sí, de preferencia, pues que pongamos un poco más de atención para que no nos perdamos, ¿verdad? El objetivo es no perdernos dentro de lo que vamos explicando. Igual acá, como cuando me paso a la presentación, no puedo ver si levantan la manita, entonces abren su micrófono para interrumpirme, ¿verdad? Si tienen alguna duda o algún aporte. Buenos días, César. Bienvenido. Es que, ¿dónde se graba? Licenciada. ¿Qué manda, Paola? Buen día. Disculpe, fíjese comentándole que la compañera Alicia Corado no va a poder estar en la clase que anda haciendo unos laboratorios de exámenes de salud. Ok. Gracias por contar. Muy bien, vamos a tomar en cuenta. Aquí está, grabar la reunión. No sé cómo funciona después, si me tira un enlace o me manda alguna nube, así que ahí me tienen paciencia. Bueno, vamos a iniciar la grabación. Vamos a iniciar y vamos a sacar la presentación. Bueno, entonces el tema de la semana es trastornos mentales y la responsabilidad penal. Siempre que hablamos de penal, ¿sí? Es que se penaliza legalmente, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo hablar de algo criminal como de algo penal. Penal es lo que ya está regulado dentro del sistema jurídico de un país, donde la persona ya va a tener una sanción, o en el caso que sea un delito contra la vida u otros, va a tener persecución penal. La persecución penal es que la persona, aunque se esconda, se vaya a otro país o haga algunas otras cosas, pues va a ser perseguido, ¿verdad? Hay delitos que no tienen persecución penal. Entonces, en toda esta amalgama de la psicología forense, nosotros vamos a hablar siempre del estado mental de la persona y de la manera en la que vive la situación que se está investigando. No nos compete a nosotros determinar si la persona es inimputable o es imputable, pero sí nosotros somos los expertos con psiquiatría de poder hablar acerca de cuál es el percibir y el sentir de esa persona. Bueno, el objetivo es identificar los diferentes trastornos mentales que pueden intervenir en la responsabilidad de un hecho delictivo. Así de claro, ¿verdad? Y bueno, la clase sincrónica del día de hoy la vamos a iniciar con dos conceptos básicos que nos permitirán comprender de mejor manera el contenido de la temática, ¿ya? Pedimos el apoyo acá de una abogada, de una juez, que para poder armar la presentación con una colega, porque no crean que tener el título de psicóloga forense tengo en la punta de la lengua, como decimos regularmente, o que tenga todas las ideas y de cómo funcionan las cosas. En muchos casos, pues, me toca asesorarme con el departamento jurídico, consultar la ley, revisar bien. Entonces, pues acá tratamos como de integrar el conocimiento de una juez que nos apoyó amablemente, y de un psiquiatra, por supuesto, que estuvo con nosotros en INASIF haciendo su residencia. Estuvo haciendo su residencia en INASIF, entonces tenemos el apoyo de otros profesionales y sería egoísta de mi parte no reconocerlo. Bueno, trastorno mental es una alteración del pensamiento, ¿sí?, de la percepción de las emociones o la conducta que interfiere significativamente
en el desenvolvimiento global del individuo que lo padece. Existe una gran cantidad de trastornos mentales, cada uno de ellos con manifestaciones distintas. Recordemos algo que les he mencionado. El trastorno mental va a tener 3 partes medulares, ¿sí? El pensamiento, las emociones y la cognición. No es lo mismo tener un trastorno del pensamiento desorganizado, donde ya tenemos comprometidos algunos delirios, algunas patologías propias de la manera en la que la persona pues está percibiendo lo que sucede. Emociones, cuando ya hablamos de algún trastorno del estado de ánimo, como el trastorno bipolar, por ejemplo, o un trastorno depresivo, y cognitivo, cuando ya estamos hablando de una discapacidad intelectual. Entonces, trastorno mental tiene 3 momentos medulares y, ojo con esto, psicólogos clínicos, una persona con un trastorno no significa que las 3 áreas estén fallando, ¿sí? Una persona con discapacidad intelectual, fue un debate, los peritos tenemos otro, tenemos que ir a nuestros debates, ¿verdad? De los casos que nosotros miramos, tenemos la obligatoriedad de asistir a los debates, por supuesto, es parte de nuestras funciones. Y cuando algún perito no es localizable, ¿verdad? Ya no trabaja en la institución o está fuera del país, vamos a interpretar sus dictámenes. Son 2 momentos diferentes dentro de la ley, pero que tienen el mismo objetivo, ¿verdad? El aporte científico al caso que se está llevando en proceso. De acuerdo a la ley, pues todos los que hemos trabajado o trabajamos en INACYT tenemos la obligatoriedad de asistir a nuestros casos, a los debates, los siguientes 5 años. Si nosotros no vamos cuando nos llaman, tenemos la patrulla afuera esperándonos con orden de conducción, porque tenemos la ley nos obliga a ir a ratificar nuestros dictámenes. Entonces es importante como conocer esto. Dentro de esa interpretación que les comento, la persona tiene, en lo que yo leo y las conclusiones, pues la perito habla de que ella cognitivamente no está bien. Y en efecto, al leer la historia, pues era una persona que mentalmente tenía unos 7 u 8 años y su edad cronológica era de 24. Entonces, ¿qué necesitábamos acá explicar, verdad? Que ella pues no tenía la capacidad para inventarse una historia como la que se estaba inventando, ¿verdad? Ella no puede, pero era una persona que sí funcionaba, que el pensamiento estaba bien, trabaja en la agricultura, siembra y cosecha, hace el oficio de su casa. Lo que ella no tiene la capacidad es de ir al mercado sola, de cocinar, por ejemplo, porque se puede quemar. Entonces, en una de esas que se va sola a la tienda es donde le pasa estas situaciones. Entonces, les hago la referencia porque el trastorno mental va asociado siempre a alguna de las 3 áreas, pero no significa que las 3 áreas fallen. Por supuesto que hay casos que sí, ¿verdad? Pero no siempre. Entonces, tenemos que tener cuidado en no confundir una discapacidad intelectual con un tema de cognición, ¿verdad? Del pensamiento, perdón, con un tema del pensamiento o del estado de ánimo, ¿sí? Bueno, responsabilidad penal, ¿sí? Es el deber jurídico en el que una persona debe de rendir cuentas y responder por la conducta ilícita cometida, ¿sí? No nos salvamos de esto, ¿verdad? Si nosotros transgredimos la ley, tenemos que responder ante la transgresión que cometemos. Inimputabilidad es la falta de capacidad de una persona para comprender la naturaleza de determinada conducta.
E imputabilidad es la capacidad de una persona para actuar con voluntariedad y comprender de forma plena la acción que ejecuta. Ya en una clase vimos que quiénes eran inimputables según la ley y cuáles eran las características, ¿verdad? Bueno, para profundizar un poco en el Código Procesal Penal guatemalteco, los abogados le dicen el nuevo Código Penal, porque antes de este código existía el Código Penal guatemalteco, ¿verdad? Que no es que no existe una ley que haya derogado totalmente el Código Penal. Algunas leyes sí, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes de que, por ejemplo, el adulterio era un delito? El concubinato también, ¿verdad? Pero el concubinato decía de que si el hombre era encontrado en su casa con la amante, entonces ahí ya se ligaba a proceso. En el adulterio, si se le comprobaba a la mujer que estaba adulterando en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces ahí pues ya era ligada a proceso. Entonces el grupo de profesionales que hace esta modificación del artículo dice que era una desigualdad de género, porque si el adulterio iba a ser perseguido penalmente, pues que lo fuera tanto para el hombre como para la mujer. Entonces quedó derogado, ya no es un delito, pero sí es causa de divorcio, ¿sí? Ahí hay un cambio, ¿verdad? Ya no me voy a la cárcel porque soy adúltera, pero sí me pueden pedir el divorcio porque se demostró que lo soy. Entonces, el nuevo Código Penal o el Código Procesal Penal ya viene y hace estos ajustes. Otro tema que tenía el Código Penal es el estupro, ¿sí? El estupro era un delito. Esa palabra desaparece en el Código Procesal Penal, pero aparece el delito de violación, de agresión sexual con agravación o sin agravación de la pena, con o sin circunstancias especiales. Entonces, el estupro básicamente decía de que cualquier mujer que era deshonrada, cualquier mujer que era honesta y que era violada era motivo de persecución penal, el que hacía esto, ¿verdad? Pero entonces quedaba en el tintero una prostituta que fuera abusada sexualmente y si ella es considerada deshonesta a los ojos de la sociedad, no, entonces ella no podía denunciar. Bueno, entonces cosas así crearon pues, el nuevo Código Procesal Penal. Entonces ahora puede ser una prostituta, puede ser cualquier persona, todos, ¿verdad? Tenemos derecho a denunciar cualquier índole de agresión sexual. Hago esta breve reseña histórica para que comprendamos por qué tenemos un Código Penal y por qué tenemos un Código Procesal Penal, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciada, gracias. Bueno, gracias. En el marco legal guatemalteco, específicamente en el artículo 23, inciso 2, de nuestro Código Penal se establece que una persona es inimputable si quien en el momento de la acción u omisión no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardo o de trastorno mental transitorio, comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los expertos para ir a hablar de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o trastorno mental transitorio? Pues son los psiquiatras y los psicólogos. Entonces, esto, los jueces o las personas que hacen esto a la hora de implementarlo necesitaron que hubiera especialistas de la salud mental para poder armar este artículo, porque en qué momento se sabe o se reconoce si la persona sí tiene un trastorno mental o qué es un trastorno mental transitorio, o será que está simulando. O sea, hay varios elementos acá que entran en juego, ¿verdad? Bueno, el objetivo
de la información consignada en líneas anteriores es poder abordar la temática programada desde un enfoque personalizado, es decir, desde el contexto penal guatemalteco. ¿Por qué? Porque hay situaciones o acciones u omisiones que son perseguidas legalmente en Estados Unidos, pero no en Guatemala, ¿sí? Entonces, por eso se hace mención de esto. Y luego, únicamente se van a describir los trastornos mentales más observables en personas indicadas de cometer un delito. La presentación será dividida en dos. La primera, trastornos clínicos, podrían ser considerados inimputables, y la segunda, trastornos que son imputables. En Guatemala, en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF cuenta con un departamento denominado Psiquiatría Forense, la cual es una rama de la medicina legal y se encarga de auxiliar a la autoridad, determinando las funciones mentales, generalmente indicadores de trastorno, de una persona que figura como sindicado en un proceso legal de carácter penal. Y en el caso de víctimas, evaluando las repercusiones del presunto delito en su salud psíquica, cuando existiera algún trastorno orgánico de base como discapacidad cognitiva, esquizofrenia, epilepsia, entre otros. Esto es importante saber. Una víctima que tiene un trastorno de alguno de estos mencionados, como la discapacidad intelectual, esto es un factor de vulnerabilidad, ¿sí? Ustedes no pueden decir, es que como convulsiona, saber si lo más seguro es que dando. No. Esto es un factor de vulnerabilidad, ¿sí? Luisa está intentando entrar. Ahí está. Una cuestión. Bueno, vamos no siendo. Al contrario, ella pasea con esa historia de auto, y cómo lo cuenta, cómo lo percibe, cómo nombra las cosas. Entonces, esto es un factor de vulnerabilidad, por lo que generalmente los psiquiatras son los encargados de emitir opiniones técnicas científicas acerca del funcionamiento mental alterado de una persona, y con base a ellos y a las demás evidencias recabadas por el ente investigador, se determina el rumbo de la responsabilidad penal en la que podría incurrir o no el infractor. En algunas ocasiones se trabajará conjuntamente psicólogo y psiquiatra, por lo que todo dependerá de la complejidad del caso, de los objetivos de la pericia y de los alcances de la misma. Muchas veces el caso primero va a pasar por psicología, ¿sí? Y es el psicólogo forense quien dice, bueno, yo acá no puedo pronunciarme porque la persona que tengo enfrente se le va la onda, ¿verdad? Le estoy preguntando acerca de qué hizo el día de ayer, y lo que me está contando es que el presidente ahora obligó a todos a ponerse la vacuna. Un ejemplo, ¿verdad? Muchos pacientes tienen delirios, así como temas relacionados de política, espirituales. Cuando uno les pregunta si tienen alucinaciones, y Dios me habla, comprendemos en Guatemala, dentro de un contexto cultural idiosincrásico, que tenemos la sensación de que Dios nos habla, que nos manda mensajes, que tenemos ángeles. Eso es muy normal. Ustedes no pueden decir que es paciente psiquiátrico porque lo diga. Pero si ya la persona dice, es que Dios me habla y me dijo de que yo tenía que ir y matar a fulano de tal porque él es una oveja negra. O sea, acá ya vemos el contenido del pensamiento de la persona, y entonces, ¿qué me corresponde acá? Pues hacer un examen mental bien elaborado y mandarlo a psiquiatría, porque ya es un aspecto que va a responder ellos con su especialidad. Bueno, trastornos psicóticos, ¿sí? ¿Quién me ayuda acá con la lectura? Es un delirio. Es un conjunto de creencias falsas
que se viven con absoluta convicción, a pesar de que sus evidencias demuestren lo contrario. La característica esencial de este trastorno es la presencia de uno o más delirios que persisten durante al menos un mes. Las falsas creencias pueden ser escenarios comunes como sentirse engañado por el cónyuge o situaciones importantes como la extirpación de órganos sin dejar alguna cicatriz. Las creencias delirantes del trastorno delirante pueden tener como consecuencia problemas sociales, conyugales o laborales. Los delirios no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, cocaína, o de otra afección médica. Muchas gracias. Bueno, entonces el delirio, sí, va primero a causar un malestar social, ¿verdad? Como todo trastorno, podemos tener características, ¿verdad? Yo puedo tener como ser muy desconfiada, tener la sensación de que me persiguen o asegurarme que cuando me subo a mi vehículo pues eche llave, estar pendiente más cuando salgo de tribunales o de femicidio. O sea, por experiencias que nos han pasado, puedo como tender a tener más moral, familiar. Acá siempre el trastorno va a tener esta característica. Entonces, y miren esto que tenemos acá, se viven con absoluta convicción a pesar de que las evidencias demuestren lo contrario. Muchos hombres tienen esto, es muy común en hombres algunos de estos trastornos, ¿verdad? Los más comunes tenemos el erotománico o erotomaníaco, ¿sí? Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio es que otra persona está enamorada del individuo, o sea, la persona va a pensar de que si uno lo saluda o que si uno es amable es porque quiere algo con la persona, o bien con la pareja, ¿verdad? ¿A quién volteaste a ver? ¿Por qué lo viste? Ayer una señora me describía lo de su denuncia, ¿verdad? Y me decía, mire, yo no podía voltear a ver a ningún lado porque ella me decía que a mis amantes estaba viendo, 23 años así. No tenía permiso de ir a la iglesia, no podía ir a comer con nadie, si era una fiesta familiar, tenía que solo platicar con mis hijos y con mis cuñadas, no podía hablar con mis cuñados o con los esposos, o sea, nadie, solo con hombres nadie. O sea, esto se combina entre ya lo celotípico y la percepción de que con quienes hablaba ella era por algún tema de enamoramiento, ¿verdad? El celotípico dice que se aplica cuando el tema central del delirio del individuo es que su cónyuge o amante le es infiel, ¿verdad? Y acá recuérdense que a pesar de todas las pruebas de que no es así, acá lo dice, ¿sí? Se viven con absoluta convicción a pesar de que las evidencias demuestran lo contrario, porque no es lo mismo que ustedes me digan, pero mire, Digna, fíjense que sí se demostró de que era infiel. No, cuando la persona ya se comprobó que no es así. Hay hombres que revisan a sus esposas cuando regresan de trabajo, de mercado, para ver qué olor lleva, ¿verdad? Cómo va, o sea, eso es bien común. Tipo persecutorio. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio implica la creencia del individuo de que están conspirando en su contra, o que lo engañan, lo espían, lo siguen, lo envenenan o drogan, lo difaman, lo acosan o impiden que consiga objetivos a largo plazo, ¿sí? El tipo místico, que es bien común, cuando ustedes van al hospital de salud mental cuando tengan la oportunidad, y hay muchos casos así, se caracteriza por la creencia de que la persona se comunica con Dios y que se le encomienda una misión de carácter religiosa, ¿sí? Bueno, acá tenemos una noticia, ¿sí? Extranjero se suicida por supuesto mandato divino, con el argumento de que quería estar más cerca de Dios. Bueno, como ya es una noticia pública, está el nombre, Israel Jacob Nazaret, supuestamente de origen afroamericano, se lanzó este miércoles desde un tanque de agua ubicado en un centro comercial de Santa Elena, Flores Petén,
pese a que un grupo de personas trató de persuadirlo para evitar su muerte. Cuando ustedes estén en la presentación, tienen el enlace por si ya quieren ver la noticia más detalladamente. Y muchas personas miren, es bien complejo. Siempre hay que analizar toda la historia. Hay niñas abusadas que el pastor o el sacerdote les decía que pues tenían que besarlas, abusarlas porque era para tener una relación más cercana con Dios, porque Dios les estaba diciendo que las tenían que ungir. Pues es bien común, bien común. Entonces este sujeto es muy posible que pida una evaluación psiquiátrica porque va a decir de que él sí escuchaba voces y que por eso hacía tal cosa. Entonces es como bien delicado, ¿verdad? Bueno, todo este tema es de mucho cuidado. La esquizofrenia, ¿sí? Sus características, pues la alteración del juicio, ¿sí? Van a predominar síntomas positivos y negativos, ¿verdad? Los positivos reflejan un exceso o distorsión de las funciones normales e incluyen distorsiones o exageraciones del pensamiento inferencial, ¿sí? Que son las ideas delirantes. La percepción, donde entran las alucinaciones auditivas, visuales, las de la piel, que esas son alucinaciones táctiles, creo que le llaman. Hay personas que sienten que le caminan bichos sobre la piel y que los ven, los sienten y los ven, ¿verdad? Es una alteración de la sensopercepción, no solo la percepción, sino que la sensación, ¿verdad? Eso es parte de las alucinaciones. El lenguaje y la comunicación, o sea que tienen un lenguaje desorganizado y dentro de su lenguaje son muy mal hablados, ¿verdad? O sea, sus palabras son como muy así, pues dentro de un contexto así. Y la organización comportamental pueden ser personas muy rígidas, catatónicas, o pueden ser personas que visten muy extrañas, que incluso pueden andar desnudas en la calle o semidesnudas, ¿no? Ellos realmente no tienen el juicio para saber qué tienen que vestir, ¿verdad? Los síntomas negativos van más asociados a la disminución o pérdida de las funciones normales. Comprenden restricciones del ámbito y la intensidad de todo lo que es emociones, ¿verdad? Ellos son muy aplanados afectivamente. Esto quiere decir de que no tienen la capacidad para expresarse, ni expresarse emocionalmente de me siento triste, enojado. Incluso ellos no perciben si uno se está burlando de ellos, ¿verdad? O sea, uno les puede decir, hay un examen mental que tienen los psiquiatras donde hace como referencia a alguna situación. Entonces, una paciente que vimos con un psiquiatra, que cuando yo la vi, dije, esto no es de mi competencia, ¿verdad? Entonces le hablé al doctor y ella le decía, es que yo hago ejercicio todos los días. Y iba vestida como una niña de 10 años, ¿verdad? Y la señora de 40 y tanto. Y entonces cuando yo le dije, ¿cuántos años tiene usted? Me dice, en mi DPI aparece tal edad, pero yo tengo 20. ¿Cómo así? O sea, ya la había visto rara y cuando la escuché, ajá. Entonces pues llegó el psiquiatra y cuando ella insistía mucho en eso, el psiquiatra le dice, y bueno, ¿y qué? ¿Por qué dices tú que eres más joven o qué haces para mantenerte más joven? Bueno, yo hago mucho ejercicio, tomo vitaminas y le dio un listado de vitaminas. Y le dice el psiquiatra, pero como que no te hace mucho efecto, en tono de burla. Ella no percibió que él lo estaba haciendo y él no lo hizo con la intención de burlarse de ella. Él estaba evaluando cuál era la expresividad emocional de ella ante este tono burlesco. Otra persona que está fingiendo se ofende, porque se ofende, me está diciendo vieja, lo que ¿qué me está queriendo decir, verdad? De la fluidez y la productividad del pensamiento y el lenguaje, ¿verdad? La logia, y del inicio al comportamiento dirigido a un objetivo, la abulia. Entonces, la logia y la abulia son características como también bastante propias de los síntomas negativos, ¿verdad? Hablan demasiado así, verborreicos, que se van, miren, terminan hablando de la secretaria del presidente, de las personas que
que la vigilan en su vida. Es una capacidad para hablar que ustedes se cansan de escuchar. Es bien cansado escuchar a este tipo de pacientes. Y es muy interesante evaluarlos. Muy asustan. A mí me asustan algunos, pero es muy interesante evaluarlos. Bueno, ¿me ayudan acá con la lectura, por favor? Porque ya sentí que me quedé solita. ¿Qué es un trastorno mental transitorio? Es importante partir de la premisa de que este es un término jurídico para describir una alteración abrupta en el que un ser humano pierde sus facultades mentales y volitivas en un breve lapso de tiempo, en el que vulnera los derechos de otras personas. En pocas palabras, pierde la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y a la vez no puede controlar sus impulsos, por lo que incurre en un ilícito penal, pero posteriormente vuelve a la normalidad. En el ámbito clínico, el trastorno mental transitorio se encuentra intrínsecamente relacionado al trastorno psicótico breve. Ya se está leyendo el de ideas delirantes en menos de un mes y posteriormente la persona retoma su funcionalidad previa. Imagínense qué camote que tengamos un lapso de así. Ninguno, o sea, ustedes pueden decir, ay, sí, pobre esa gente. Pues yo no sé si le voy a dar una mala noticia, pero ninguno estamos exentos de padecer un tipo de estos trastornos, ¿verdad? Va a ser dependiendo del estrés al que estamos expuestos, de nuestras características de personalidad, nuestras vulnerabilidades. Entonces, ninguna persona está exenta de que pueda padecer un trastorno mental. Acá la cuestión es comprobar que la persona en efecto estaba en una transitoriedad patológica cuando cometió el ilícito, ¿sí? Y después estaba bien. O sea, eso es psiquiátrico, ¿sí? Eso es psiquiátrico. Y acá se necesita el otro lado del trabajo de la criminalística, porque ellos tienen acceso a cámaras, a relato de testigos, a la escena del crimen, todo, ¿verdad? La medición de el trayecto de una bala o la intensidad de las heridas. Todo eso es criminalístico y de medicina forense. Entonces, sí, acá se necesita el aporte de todo un equipo inter y multidisciplinario para poder hablar de un trastorno mental transitorio, no solo a buen ojo, sino que tener todo el historial, no solo la historia o la narrativa de la persona, ¿verdad? Bueno, las implicaciones legales. En los casos en los que se sospeche la existencia de un trastorno psicótico, es imprescindible la evaluación exhaustiva a cargo de expertos en el área, haciendo uso de diversos recursos diagnósticos debido a que los antecedentes de enfermedad mental no son suficientes para eximir responsabilidad penal, debido a que hay otros factores que se deben de valorar, como estar bajo tratamiento farmacológico al momento de la comisión de los hechos, ¿sí? En el caso de trastorno transitorio es importante hacer un diagnóstico diferencial con los trastornos de consumo de sustancias, debido a que por su etiología podrían considerarse como inducidos. Esto es muy común, ¿sí? Que las personas bajo efecto de bebidas alcohólicas, de cocaína, de marihuana, que muchos perciben que la marihuana es como lo más light, lo más así suavecito para consumir. Les cuento que puede llegar a desarrollar también alucinaciones y comportamientos que la persona no va a recordar posterior al consumo. Muchos agresores en violencia contra la mujer, ellas son muy tasas al decir, mire, él cuando está sobrio es un amor de gente, pero llega ebrio y me pega. Esta última vez casi me mata, me tiró tal cosa, y si yo no me quito, no estaría contando lo que pasó. Entonces, todo esto hay que analizar, que el trastorno no se deba
a consumo de sustancias, sino que se deba a factores biológicos, ¿verdad? Que la persona haya estado bajo tratamiento farmacológico y que de repente un efecto secundario de ese tratamiento haya sido exacerbar alguna conducta relacionada con el control de impulsos. ¿Están ahí o ya se me perdieron, se me durmieron? Aquí estamos. ¿O se desconectaron? Estamos listas. Ah, bueno, en la camita, pero ahí están. Si bien el Código Penal guatemalteco es claro y refiere que es inimputable quien al momento de la acción u omisión, ¿sí? Recordemos de que un delito no es solo hacer, es dejar de hacer. No alimentar a un niño, no darle lo que necesita es una omisión, eso es maltrato infantil, es negligencia, teniendo los recursos para hacerlo, por supuesto. No posea la capacidad de comprender la magnitud de sus acciones, existen otras circunstancias que modifican la responsabilidad penal, como el ser incapaz de enfrentar un proceso penal por circunstancias patológicas, y en tal sentido es oportuno hablar de la demencia y de los trastornos amnésicos. Esta es otra situación. Recuérdense que en Guatemala muchas veces han pasado y uno ya ni se acuerda de ese caso, ya lo vio hace como saber cuántos años, y este caso en qué momento lo vi, o sea, cuando empieza el proceso legal, ¿verdad? O sea, pasa mucho tiempo para que se le dé persecución a una persona. Bueno, el trastorno mental orgánico, ¿sí?, de etiología múltiple, que da lugar a déficit cognitivos, motores y sociales, va relacionado con la demencia o con algún trastorno neurocognitivo. Todo el tema neurológico, ustedes ya vieron psiconeurología, no, ustedes ya vieron anatomía y fisiología del sistema nervioso, ya lo vieron, ¿verdad? Sí. Y les falta ver psiconeuroendocrinología y psicofarmacología. Ajá, sí, en el séptimo ven psiconeuroendocrinología, pero eso es más endocrino. Lo neurológico lo tuvieron que haber visto en neurofisiología y solo anatomía. Pronunciar el nombre ya es difícil. Sí, les cuento, el tema neurológico es una belleza cuando ustedes ven, yo les he comentado que tengo un hijo que tiene autismo, entonces él pues desde pequeño le hemos hecho evaluaciones, él tiene un neurólogo pediatra que lo atiende, y pues el pronóstico a tiempo, la psicoeducación y todo lo que conlleva han permitido que ahorita en la adolescencia tenga un buen pronóstico, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a esos exámenes neurocognitivos son una belleza, ver cómo funciona la electricidad del cerebro, cómo en algún momento pueden haber descargas, puede haber un voltaje más alto que el que tiene que tener, está dividido en los 4 lóbulos, ¿sí?, en los 4 lóbulos del cerebro. Entonces, dependiendo si lo neurocognitivo distorsionado está en el lóbulo, por ejemplo, occipital, la persona va a tener dificultad para tener contacto visual, va a tener más energía la que regularmente tendría que tener. Entonces, esto es una belleza porque saber en dónde se origina un comportamiento psicológico, o sea, que ustedes tengan un paciente en clínica y que en su historial ustedes cuenten con tomografías, con resonancias magnéticas, donde indica en qué área del cerebro hay menos materia gris, o hay más materia gris, o tiene líquido cefalorraquídeo que se está como yendo está como fluyendo, ellos le llaman como roturas. Es una belleza en el sentido de que vemos que el cerebro es como wow, nunca se deja de conocer. Entonces, cuando se demuestra todo esto, ¿sí?, vamos a comprender mejor por qué una persona va a tener un comportamiento. Y la demencia y los trastornos neurocognitivos son más comunes en las personas de la tercera edad, ¿sí?, más comunes.
no significa que cuando son bebés no nazcan con algo así, ¿verdad? El pediatra siempre tiene la obligatoriedad de referir a un neurólogo pediatra a todos los bebés en los que ellos denotan o ven alguna situación. Entonces, pero mire, ya me fui por otro lado. Ustedes ayúdenme a mantenerme en la diapositiva. Que si no, no me alcanza el video porque teníamos que pasarnos al mío. Bueno, la demencia, ¿sí? Que nunca nos dé demencia porque lo único que tenemos en la vida es el conocimiento. También entre paréntesis, ¿verdad? La demencia es el desarrollo de múltiples déficits cognitivos que incluyen un deterioro de la memoria y al menos una de las siguientes alteraciones cognitivas: afasia, apraxia y agnosia. La afasia es el trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de la persona. La apraxia, que es la dificultad para hacer movimientos coordinados, ¿sí? Que es cuando va el mensaje del cerebro a la mano, ¿verdad? Entonces el cerebro manda el mensaje, pero la mano no se mueve, porque acá ya no hubo coordinación. Agnosia, pérdida de la capacidad para identificar objetos o personas, o una alteración de la capacidad de ejecución, planificación, revisión y evaluación para adaptarse eficazmente al entorno y alcanzar las metas. Entonces, una persona que tiene estas tres características va a tener un comportamiento bien atípico, ¿verdad? Bien atípico. Para tener una mejor comprensión del ejemplo que a continuación se presentará, conoceremos de forma breve acerca de la demencia senil, el cual es un término coloquial y ya en desuso, ¿verdad?